capítulo, me hicieron una pregunta y después, al salir de la pregunta, me di cuenta que yo había calculado mal por hacer de memoria y a la rápida, pero ¿en cuál ejercicio? ¿En cuál ejercicio, pues? En este ejercicio, después corregí. Espero que no haya. Si hay alguna duda, díganme. Si no, estaría claro. Esto es lo que les he mandado por el muro, por el tablón, por el muro del Classroom, como se llame. Yo mentalmente lo que hice es, en vez de tomar esto, estaba tomando ADA 2B. ¿No ven? Entonces, esto es lo que estaba tomando, por eso no me coincidía. Entonces, ¿qué era el objetivo de esta lámina, de esta diapositiva? El objetivo de esta diapositiva es que siempre E es conocido y no tienen que equivocarse. ¿Listo? No tienen que equivocarse. Fíjense, es posible. Yo me confundí en la estequiometría y por hacer a la rápida, ¿no? Pero no importa, pues. Igual, entonces, no tienen que equivocarse porque ese valor va a entrar acá. Cuando quieran calcular el volumen, acá va a entrar acá. Cuando quieran calcular el caudal, va a entrar acá. Va a entrar acá cuando quieran calcular la concentración de cualquiera. Después he hecho de A, pero de cualquiera. Entonces, prohibido equivocarse en el cálculo de épsilon. Ese es el objetivo de este ejercicio y de los otros que van a ver también en el Fogler, ¿no? No equivocarse. ¿Qué se necesita? Solo la estequiometría y la composición, ¿no ve? La composición inicial. Y con eso pueden calcular. Este calculito es más mecánico, pero lo pueden practicar en el Lebenspiel, pero el del Fogler obviamente tiene que dar lo mismo, como hemos visto en la anterior clase. ¿Listo? Con eso, aquí creo que quedamos, sí, aquí quedamos la última clase. ¿Qué nos faltaba? Habíamos visto, esto ya vimos, el cambio de volumen, y de ahí surgía, no se olviden, ¿de dónde surgía la ecuación? Es importante, surgía para gases. Entonces, la pregunta clave que tienen que hacerse es, ¿el volumen es constante o no es constante? Ayer me preguntaba un compañero, un estudiante, Inge, y en este caso de una autoclave, ¿el volumen es constante o variable? No es una autoclave, una olla de presión, un calorímetro, un reactor cerrado, batch. Un reactor batch cerrado tiene un volumen. Porque había leído que dice el volumen es el volumen de la mezcla reaccionante. Pero como son gases, la mezcla reaccionante ocupa todo el volumen, ¿de acuerdo? Ocupa todo el volumen. Entonces, en este caso, el volumen es constante. Ya vamos a ver después cómo trabajamos. En este caso, el volumen es constante. Y si tenemos una reacción, eso me anticipo, vamos a ver después con calma. Pero les digo, para esta pregunta, entonces el volumen es constante y no es variable, y épsilon es cero, porque el volumen es el mismo. ¿No? B igual a B sub 0. ¿Y qué es lo que varía? Lo que varía es, épsilon no es cero, el volumen es constante. Épsilon no es cero, pero el volumen es constante, no varía porque físicamente está limitado. ¿Qué es lo que varía si está cerrado así? Lo que varía es la presión total. Y eso vamos a ver en otro casito después. Por el momento estamos viendo variación de volumen. Entonces, en esta reacción en fase gaseosa, el volumen es constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque físicamente ocupa todo el espacio, el gas. Y si tenemos una reacción, por ejemplo, A que da 2B, va a aumentar el número de moles. Entonces, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la presión total. Fíjense lo que voy a hacer. Para ese caso, vamos a volver a hacer después, solamente para que comparen. En este caso que estoy diciendo,
B igual a B sub 0. Entonces, se va a simplificar y este P es el que varía. Este P es el que varía, la presión total varía. Eso vamos a calcular en algún caso después, pero ya saben, ahí está, acuérdense bien. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, a la pregunta inicial, la pregunta era, para no ampliarles, la pregunta era, y en este caso en fase gaseosa, ¿el volumen es constante? Sí, es constante, volumen constante. Claro, porque no varía. Es el volumen como una olla de presión, exactamente como una olla de presión. Es el reactorcito batch de medio metro cúbico, de 1 metro cúbico, vamos a ver en su momento, pero se van a acordar de esta ecuación. En ese caso, el que va a variar no va a ser el volumen, el que va a variar va a ser la presión total. En ese caso, por lo menos estamos viendo caso de volumen variable. ¿Y en qué caso aquí en un reactor batch podría variar? Cuando se tiene algún reactor medio especial donde aumenta como un pistón, aquí está el volumen 0 y va subiendo. Entonces la presión es constante. Aquí está la presión, pero como un pistón va subiendo. Entonces el volumen varía, pero la presión es constante. Es lo que hemos hecho aquí. Esto es en un caso de reactor por lotes batch. ¿Listo? Por un reactor por lotes. Un reactor batch o reactor por lotes o intermitente, cualquier nombre que quieran usar. ¿Dónde no hay esa diferencia? ¿O dónde se nota un poco diferente? Se nota en sistemas de flujo. Aquí está. Entonces, esto es nuevo. Hacemos lo mismo que hemos hecho acá. Entonces, pregunta clave si el volumen es constante o no es constante. ¿Lo ve? Si el reactor está cerrado y es gaseoso, entonces el volumen es constante. Tal vez varíe la presión, pero el volumen es constante. ¿Cuándo usamos esto? Cuando el volumen es variable a presión constante. No se olviden de cómo hemos resuelto. Estoy repitiendo justamente para que no se confundan, pero al hacer un par de ejercicios ya queda claro. Pero a veces cuesta imaginarse. Por eso les estoy diciendo. En una reacción gaseosa, o varía el volumen o varía la presión. ¿No ves? Si la presión es constante, el volumen va a variar. ¿Y de qué va a depender? De esto. De esto va a depender. Del número de moles que sale de la tabla estequiométrica. Esta va a ser la clave. Esta. Porque la temperatura siempre va a ser constante. De aquí va a depender. Entonces, repito, si la presión es constante, aquí tenemos esta ecuación. ¿No? Volumen, presión constante, 1. ¿De qué depende cuánto varía? Si se fijan, de esto. Es lo que de ahí sale epsilon, todo eso. Y cuando el volumen es constante, puede que varíe la presión total. ¿Y de qué depende cómo varía? También de esto. Nos sirve la misma ecuación, nos va a servir. La misma ecuación nos va a servir. Por el momento, a presión constante, temperatura constante, entonces calculamos la variación de volumen con esta expresión. Fíjense que las ecuaciones que hemos usado aquí son para número de moles, un volumen y un número de moles. Podemos usar la misma ecuación para un sistema de flujo. Aquí está. Sistema de flujo. Aquí está el P por B, por el caudal, Z, flujo total. ¿No? Fíjense, facilito, usamos la misma ecuación de gases, pero para un sistema de flujo. Entonces, aquí tenemos P0 por caudal igual Z0, flujos, aquí está. Ahí cambia. Y hacemos lo mismo, dividimos los dos, dividimos y tenemos esta expresión. Si despejamos, fíjense, es la misma ecuación que hace rato hemos estado analizando, solo que en vez de número de moles acá, tenemos flujos. Flujos totales iniciales. ¿De dónde sale esto? De la última columna de la tabla estequiométrica, ¿no? De la suma.
Y esto que son, en vez de ser volumen, este es caudal. Caudal, no se confunda. O sea, flujo volumétrico. ¿Listo? Esta es la misma ecuación que hemos encontrado para sistemas de flujo. Hay una ecuación adicional que vamos a usar alguna vez. Eso nos sirve. Entonces, cuando primero me pasaré aquí, entonces sale la misma ecuación, solo que con caudales. A presión y temperatura constante, sale caudal igual a caudal 0, 1 más epsilon XA. Sale la misma, tiene la misma forma, pero aquí son caudales. Caudales. Creo que voy a usar B sub 0, B nomás ya chiquitita. Es que a veces el Lebesgue, otros usan el Q para caudal. Ustedes también deben usar tal vez, pero vamos a acostumbrar el B chiquitita, B manuscrita, sí. B manuscrita, sí, para caudal. Entonces, nos van a servir, veamos de dónde sale este FT. Este FT es la última, la suma de la última columna. Y da lo mismo, da lo mismo. ¿No ves? La suma de la última columna de la tabla estequiométrica. Esta ecuación es interesante. Esta la vamos a usar alguna vez. Fíjense, la concentración es flujo sobre caudal. ¿No ve? Antes decíamos, la concentración de J es número de moles de J sobre volumen. Esto era en sistemas batch o por lotes, pero en sistemas de flujo ya hemos trabajado con esto. Flujo sobre B. Y hemos trabajado. De hecho, aquí está, les voy a mostrar para que se convenzan. Ya está, ¿dónde está? Aquí está, sistemas de flujo. Flujo sobre B. Ya hemos trabajado. ¿Ve? Entonces, ¿qué tiene de interesante esta ecuación? Que podemos trabajar con flujos. Alguna vez vamos a hacer un ejercicio, cuando hagamos antes del primer parcial. Normalmente usamos todo esto, pero fíjense, esta ecuación es interesante para usar, muy práctica para programar. Después vamos a ver, les voy a hacer recuerdo. Entonces, FJ sobre B0. Aquí está la concentración. Si reemplazo B, todita esta ecuación la reemplazo aquí. Tengo este denominador, fíjense. B sub 0, P0 sobre P, T sobre T0, todita esto. ¿Y qué hago? FT0 sobre B0, este FT0 sube aquí arriba, me da CT0, concentración total 0. Y con esta no me estoy jugando, fíjense con lo que tengo en la diapositiva. Y el resto lo ordeno. Entonces, FJ sobre FT, P0 sobre P0, toda la misma ecuación. Si P es igual constante, si P igual a P0 y T igual a T0, me queda CJ, otra ecuación útil, CT0, concentración total 0, FJ sobre F total. Fíjense, esta ecuacióncita vamos a usar alguna vez. Les voy a hacer recuerdo. Es la misma, solamente que está puesta, nos hemos quedado en este valor, no hemos llegado hasta epsilon. ¿No ve? Nos hemos quedado expresado en flujos. Flujo C sub A va a ser C total inicial, que sacamos de C total inicial es F total inicial sobre caudal inicial, un dato que siempre conocemos, por FA sobre F total. FA tenemos de los balances, y F total es la suma de toditos los flujos. F total es la suma de toditos. Esta se usa bastante cuando queremos resolver en reactor batch o flujo pistón las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Por eso le estoy haciendo recuerdo. Esta ecuacióncita vamos a usar alguna vez. De aquí sale, les voy a hacer recuerdo. Son iguales, es la misma, si se fijan, es la misma, expresada de otra manera. Aquí hemos llegado hasta epsilon, aquí lo hemos dejado en función de, hasta conversión, aquí lo hemos dejado en función de flujos. Esa es la diferencia, en función de flujos. ¿Listo? Esto es para
Practicar por el momento, cualquiera pueden usar, la que ustedes vean por conveniente. Aquí están toditas explicadas. Hay que practicar y va a quedar claro cuando hagan estos ejercicios. Fíjense, son ejemplos hechos. Les estoy pidiendo que hagan lo que ya está resuelto porque así van a aprender y después vamos a hacer propuestos. Pero si hacen estos entendiendo, son ejercicios didácticos, son ejercicios para aprender, son de un plan de enseñanza, chicos, ¿lo ven? Por eso también yo les digo, hagan ese y habrá propuestos. Son ejercicios tipo. Van a ver van a ver este tiene 2 incisos. Pues van a ver con calmita los dos y van a resolver. No les voy a pedir, no creo que les pida presentar. Es un poco para asegurarme, para ayudarles a ustedes de que resuelvan a mano lo que esté en el libro. O sea, no van a copiar, ¿verdad? Van a ser entendiendo. Entonces es beneficioso estudiar así. Listo. Entonces con esto terminamos un capítulo importantísimo. Este capítulo de estequiometría, de tabla estequiométrica, fíjense, es un pilar que siempre vamos a necesitar y no podemos equivocarnos porque después el resto está mal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué viene? Viene la parte dura. No, el aviso duro, realista, pero si yo tomo un ejemplo, para que se den cuenta, si yo tomo un ejemplo que vale 25% puntos, y tiene todo. Esta de estequiometría no es una pregunta, es la primera partecita de una pregunta. Si aquí está la pregunta, aquí sí está la estequiometría. Después tienen que aplicar otras cosas, hacer el balance, interpretar, así. Entonces, si hacen la estequiometría, solo la estequiometría, han hecho esto, digamos 6 puntos de los 25. Pero si se equivocan, ahora, no vale mucho si hacen hasta aquí. Pero si se equivocan en esto, todito este otro va a estar mal. O sea, es clave. Si hacen solo eso, si ahí se quedan, claro, no han hecho el resto. ¿Qué quiero decir? Es la base, el fundamento. Uno de los fundamentos. El otro va a ser el equilibrio y el otro va a ser la cinética. Eso vamos ahorita. Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, pues les quiero decir que es un capítulo importantísimo, es un cimiento. Sin eso no van a poder continuar o se van a equivocar. Si aquí se equivocan, el resto va a estar mal. Claro, ¿no ve? Claro, lógico. Bueno, eso para hacerles notar que es un capítulo importantísimo. Con eso terminamos este capítulo. Hagan esos ejercicios, chicos, hagan. Los que siguen mis recomendaciones, yo les he dicho, garantizado van a aprobar, firmado les he dicho, ¿no? Eso les decía en las clases presenciales. También aquí, los que hacen lo que yo les digo, se los firmo ahorita, les decía. Se los firmo ahorita, garantizado. Ustedes se comprometen a hacer lo que yo digo y yo hago mis clases y garantizado, curso garantizado. Eso les decía. No sé si les he dicho, pero es casi cierto. 99% cierto, 95% cierto es verdad, porque y no es porque yo lo diga ni nada, sino porque como van haciendo, van practicando, van sabiendo, y obviamente hacen bien su examen, hacen bien su evaluación, presentan sus prácticas, eso no voy a revisar, o sea, yo voy a tomar en cuenta, les he dicho, ¿no ve? No vale 10%, 15%, ¿por qué? Si es su práctica, va a valer el examen, pero los que hacen esas prácticas, es casi seguro que el examen van a hacer bien. Los que hacen, ¿no ven? No los que, no quiero ofenderlos, no los que se consiguen, hacen por presentar. Por eso no hago valer, porque presentan, se consiguen, presentaremos. No, ustedes son ya pues medio profesionales, 2/3 partes profesionales, o 3/4 partes, ¿no ven? Entonces, no, pues no puedo decirles eso. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que hacer es saber y después saber hacer. Eso estoy diciendo ahora. Practiquen haciendo. Listo, chicos. Con ese comentario de conclusión del capítulo, vamos a pasar al otro capítulo. Hoy día empezamos y mañana a más tardar terminamos porque no podemos demorarnos más. Voy a compartir otra presentación.
A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar hoy día y no creo que hasta mañana yo creo que de sobra vamos a terminar porque vamos a hacer lo estrictamente necesario. Es muy largo. Este capítulo está súper resumido para ver lo que necesitamos. Este capítulo, bueno, este tema de balances y demás, lo hacemos con mucho detalle en Reactores 2. Es solamente para ver el concepto general, lo que más nos interesa. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estamos? Claro, en Reactores 2 vemos con sumo detalle balances adiabáticos, CPs variables, y eso es una partecita para entrar al diseño del reactor. O sea, le añadimos eso que no isotérmico que les decía, ¿no ve? Esto hemos hecho, despachado, ¿listo? Ok. Esto está ok, la estequiometría. Ahora estamos empezando este pilarcito. Mañana, como vamos a hacer solamente la parte fundamental, no necesitamos más. Vamos a acabar mañana, yo creo. Y nos metemos ya aquí a los otros capítulos. ¿Qué tenemos que ver de la termodinámica? Primero, el calor. ¿Cuánto calor se necesita? Esto es importante porque esto depende del diseño del intercambiador, el diseño del fluido refrigerante. Lo que están llevando en operaciones 2 necesitan este dato del reactor para diseñar cuántos tubos de intercambio, cuánto de largo tiene el intercambiador para enfriar, para mantener adiabático, cómo aislamos, etcétera, etcétera. O sea, este dato de balance de energía es muy útil, pero no lo vamos a usar nosotros tanto en Reactores 1. Nos vamos a concentrar lo principal de esto, del equilibrio. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver del equilibrio? Dos cosas, dos preguntas que ya les dije en la introducción, pero les repito. ¿La reacción es posible? ¿Es posible la reacción? K de equilibrio, delta G, como quieran. Con delta G se ve, ¿no ve? Con la energía libre, si un proceso es espontáneo, del termo. Entonces, de aquí se ve si la reacción es posible la reacción. Eso vamos a respondernos con la pregunta 1. ¿Es posible? Y la pregunta 2, de aquí, ¿hasta dónde es posible? ¿Hasta dónde? Si es posible, si la respuesta es sí, ¿hasta dónde? O sea, quiere decir la conversión de equilibrio. ¿Hasta dónde vamos a avanzar? Las dos son muy importantes. Puede que es posible un K muy pequeño, entonces se va a reflejar acá una conversión de equilibrio muy pequeño. De repente, por ahí la conversión de equilibrio, voy a dar un ejemplo exagerado, la conversión, pero real, que ocurre, la conversión de equilibrio es 0,4 a una temperatura y resulta que nuestro proceso es rentable cuando XA es 0,5. Necesitamos 0,5, pero la conversión de equilibrio es 0,4. Entonces, nunca pues vamos a poder llegar en el reactor, porque nunca pasaremos del equilibrio, ¿verdad? Nunca pasaremos del equilibrio. En esas condiciones habrá que ver que si cambiamos las condiciones, la temperatura, si aumentamos la presión, si usamos un catalizador, qué sé yo. ¿No ve? Pero nunca vamos a poder pasar esta conversión de equilibrio. Por eso es importantísimo conocer hasta dónde podemos llegar. Es importantísimo, clave, conocer esa conversión de equilibrio. Y en eso principalmente nos vamos a concentrar. Aquí tengo, no van a ser, solamente van a ser los que yo les digo. Este ejercicio 1 es un ejercicio introductorio. Cuando hago más largo este capítulo, lo amplío un poco más, esto hacemos, pero no van a hacer este ejercicio 1, porque se refiere al cálculo de calor. No vamos a distraernos, se refiere al cálculo de calor, la cantidad de calor. No vamos a hacer esto para no distraernos de la parte central que estamos haciendo. ¿Listo? No vamos a hacer. Debía sacarlo de la presentación, pero si quieren se distraen haciendo, pero no voy a pedir.
tiene que ver con esta primera ramita de aquí, ¿no ve? Balance de energía con calor. Entonces hay algunas diapositivas que son explicativas para que les puede servir, pero voy a marcar bien cuáles vamos a usar. Este sí van a ser. Este sí van a ser. Porque vamos a necesitar, este tiene que ver con calcular delta H de reacción a una temperatura cualquiera. Ustedes saben que delta H de reacción facilito, podemos calcular a 298 grados Kelvin o 25 grados centígrados, donde tenemos estándar. Les preguntaría por qué es estándar esa temperatura, todo eso, pero no les voy a preguntar. Vamos a irnos a la parte más práctica. Delta H, claro, son cosas que saben desde físico-química, tal vez química general, pero digamos mínimo físico-química y termo han llevado todas estas cosas. O sea, es un verdadero repaso y estos saben bien. Entonces, van a repasar, calcular delta H de reacción a cualquier temperatura. Sabemos, a 298 tenemos el delta H de las tablas, ¿no ve? Con los calores de combustión, calores de formación, podemos calcular delta H de reacción a 298 grados Kelvin. Pero pues las reacciones ocurren a cualquier otra temperatura, ¿no ve? No ocurren a la que queremos, ocurren a la que se lleva a cabo bien. Entonces, es necesario que aprendamos a calcular delta H de reacción a cualquier temperatura. O sea, este ejercicio 2, anótense, lo van a hacer. Ya tienen que hacerlo para practicar. Algunos conceptos del balance. Cuando hacemos el balance de energía, llegamos a esta ecuación. Q igual a delta H. Entonces, por eso es importante conocer el delta H, porque con el delta H conocemos Q. O sea, siempre es necesario evaluar delta H. Y después vienen derivaciones. Si el proceso es adiabático, Q0, entonces el balance de energía es delta H igual 0. Siempre es necesario. Esta diapositiva es ilustrativa, que tiene que ver con el balance de energía. Ilustrativa para ustedes ahorita, solamente para que tengan la película completa. ¿Listo? Pero el otro tema es el cálculo. He puesto aquí unas diapositivas que ustedes van a... ¿A qué se refiere? Es el cálculo de delta H en función de la temperatura. Son repasos, si ustedes quieren, no las usan, no es primordial, ¿listo? Lo que pasa es que estoy usando una presentación más completa, pero solamente algunas cosas nomás, las que digo, vamos a usar. Digamos, el 3 tampoco vamos a hacer. No porque estemos simplificando, sino no entra en el plan del curso, se quema por completo el exceso de aire. Es calor generado, otro balance de energía. Aquí la máxima temperatura es Q igual 0, un proceso adiabático. Calcular delta H igual 0 y de aquí sale la temperatura. Es balance de energía. El 3 y el 4 tampoco. Pero si quieren los pueden ver de qué se trata. Esos son los balances de energía, donde se aplican estas ecuaciones de delta H en función de la temperatura, donde entran los CPs, todo eso. ¿Vale? Entran los CPs. Pero es referencial, nomás para ustedes, repito, es referencial. Y con eso, lo principal de todo esto, de todo lo que he visto hasta acá, de todo lo que hemos visto, ¿qué les he dicho? Se puede calcular Q a través del balance de energía. Se puede calcular delta H en función de la temperatura, porque de eso depende el balance de energía. Y eso es lo que he mostrado en grandes rasgos, que hay que practicar. Entran los CPs, entran delta H estándar, etc. Pero eso no nos interesa a nosotros por ahora. Pero de todo esto lo que tienen que rescatar, el resumen de todo esto, de todas las que hemos visto, es que tienen que saber calcular por lo menos delta H de reacción
en función de la temperatura. ¿Listo? Eso sí, esto sí, tienen que pedir. Voy a pedir. Ejemplo, el ejercicio 2. Ese sí les he dicho. El 1, el 2 sí, el 3 y el 4 no. Los pueden mirar, pero son para ver un poco del balance de energía, la parte introductoria del balance de energía. Entonces, solamente el 2 para calcular delta H de reacción en función de la temperatura, porque eso vamos a poder necesitar en lo siguiente, en la siguiente parte. Entonces, ahora sí. Entonces, ahora sí, fíjense, aquí está este redondito, este óvalo azul, esto sí. Este es el que hemos visto más o menos hace rato, algunos conceptos. Pueden pasarlo de recto, pero este que está con el óvalo azul, sí, vamos a ver con calmita, y para eso necesitamos conocer el delta H de reacción, obligado. Vamos a ver eso, y eso yo creo que vamos a hacer mañana, este puntito, este óvalo azul, vamos a hacer mañana, equilibrio en reacciones químicas, todo eso, para no mezclar con el otro tema que hemos acabado ahorita, ¿no ve? Entonces, hemos acabado, hoy día, ¿qué hemos hecho? Hemos acabado tabla estequiométrica bien, tienen que hacer esos ejercicios, ejemplos, practicar bien, saber bien. Y hemos hecho la introducción a lo que es la parte del repaso de termodinámica, donde ya les he dicho, la parte de balance de energía, de cálculo de calor no vamos a hacer, pero en la parte de equilibrio, mañana nos vamos a detener un ratito. ¿Listo? No quiero mostrarles más, esto vamos a ver mañana, que sí que necesitamos calcular el equilibrio, porque aunque sea isotérmico, eso sí vamos a hablar. Aunque sea isotérmico, lo otro lo hemos visto porque nuestros procesos van a ser isotérmicos. No hemos visto lo anterior, eso me he pasado por eso. Pero en el equilibrio sí. Si la reacción es a 350 grados, tiene su equilibrio, necesitamos conocer. Si la reacción es a 290, tiene su equilibrio, necesitamos conocer. Entonces, la parte de equilibrio sí, aquí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Mañana vamos a hacer esto. Listo, compañeros. Por hoy suficiente. Hagan, por favor, los ejercicios, los ejemplos que les he dicho, son importantes. ¿Alguna pregunta? Hoy día no he inhabilitado, pero por favor, recomendación de organización. Recomendación de organización, máximo 4 o 5 minutos después de nuestra hora. ¿No ve? Para que no entren a los 15, 20, 10 minutos estén entrando, entonces, máximo. En el Meet se va a deshabilitar el acceso cuando pasen más de 5 minutos. Listo, ya no he habilitado, pero es recomendación de que seamos puntuales. Y por organización nomás, ¿no? A mí me da lo mismo, digamos, que entren, salgan, pero por un poco de seriedad creo que vale la pena. Eso nomás, que no es nada del otro mundo. Listo, chicos, entonces mañana nos vemos a la misma hora. ¿Alguna pregunta? ¿Previo?